Cero. Queridas amigas que están siguiendo la plataforma de Lima Lee, les doy la más cordial bienvenida a esta mañana en el Perú, tarde en España, para empezar con la entrevista al poeta Carlos Ernesto García. Esto es continuando nuestro ciclo de presentaciones y lanzamiento de los libros de la colección Primavera Poética que estamos publicando en alianza con la Municipalidad de Lima y gracias a su programa Lima Lee. Lima Lee es un programa que está tratando de llevarle a la ciudadanía la mayor cantidad de libros de calidad y en esta ocasión una colección de poesía iberoamericana que ha reunido a 64 de los más importantes poetas de todo el mundo, que gracias a este programa ahora podemos incluso dialogar con ellos, tenerlo frente a frente, saber más sobre su vida, sobre su obra y sobre sus proyecciones. Bienvenidos a esta plataforma y mi bienvenida al escritor Carlos Ernesto García, quien ya está con nosotros al aire. Querido Carlos Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte, Harold, un placer estar aquí en esta tarde catalana, ¿verdad? Saludando hoy a Carlos Ernesto y para quienes ya lo conocían, simplemente recordarles que Carlos Ernesto es un poeta nacido en El Salvador, radicado hace 40 años en Barcelona, España. Él además está en este momento piloteando un proyecto muy importante que se llama Poéticas BCN, Poéticas Barcelona. Carlos Ernesto ha publicado varios libros de poesía. Él es poeta, escritor, productor cultural, corresponsal de prensa. Hasta la cuadra se pudre, es uno de sus libros que publicó el año 94 en Barcelona. Ha publicado La maleta en el desván en Barcelona en el año 2009. El sueño del dragón, que es un libro en tono novelado que narra su viaje por el río Yangtze en China. Y A quemarropa el amor, que es una especie de antología que reúne mucha de su producción poética. Carlos Ernesto, es un verdadero privilegio poder comunicarme contigo para conversar sobre la poesía, sobre tu vida y sobre Maleta de viaje, parte militar, sobre parte militar, que es el libro que estás publicando con nosotros aquí en Lima Lee. Tenemos la portada de parte militar ahí en pantalla. Carlos Ernesto, coméntame, ¿qué significa para ti este retorno al Perú con este parte militar? Bueno, en primer lugar, decir que estoy muy satisfecho de esta edición, muy contento, feliz. Es un privilegio, ¿verdad?, poder formar parte de lo que yo llamo esta especie de retablo, ¿verdad?, de la poesía latinoamericana, hispanoamericana también, porque hay colegas de España que están incluidos en esta estupenda colección, ¿no? Bueno, parte militar, como su nombre dice, me lleva a un periodo, especialmente en los años 70, ¿no? Que cuando era joven, pues me tocó ser espectador y actor en algunos casos de lo que aquí en estos poemas se narra, ¿no? Porque son como pequeñas crónicas, narraciones, ¿no? Por tanto, para mí, la oportunidad de llegar con esta poesía, con este libro al Perú, es muy significativo, ¿no? Porque como salvadoreño me siento profundamente identificado con esa memoria histórica, ¿no? Y creo que los lectores van a poder percibir de alguna manera lo que fueron aquellos años para mí como persona, como poeta que soy en este momento, ¿no? Tú llegaste a España hace 40 años. Quienes te conocemos, te miramos además como un poeta que tiene sobre su espalda la responsabilidad de representar pues, al país de Roque Dalton, al país que nos ha dado grandes poetas, pero tú llegas a España. ¿Cómo fue el cambio de tradición? Si es que hubo cambio, si es que no hubo cambio. Tú eres para muchos un sobreviviente, eres alguien que ha logrado imponerse sobre la adversidad por la crisis que ya
conocemos sucedió pues en Centroamérica hace muchos años. Hace poco tú compartiste por Facebook sobre tu nostalgia por una fecha muy dolorosa en tu vida, pero que sin embargo te permitió abrirte un camino y encontrar otra patria en tus amigos, en la gente que te lee, en la gente que te quiere, en la gente que sigue tu obra. ¿Qué significó para ti España, que es el lugar que te cobija, ¿no? Hace 40 años. Bueno, sí, decir que a diferencia de algunas personas que viajan a Europa, que llegan y se instalan en Cataluña, en esta región, esta parte de España, ¿verdad? Y que realmente tomaron la decisión de venir o bien a vivir, a trabajar, a estudiar. La mía no fue una decisión personal, ¿no? Es decir, fue una medida circunstancial. Yo salgo de El Salvador en 1980, ¿verdad? A raíz de una masacre que se produce en la ciudad donde yo vivía entonces, que es San Martín, ¿verdad? Donde, como decías, un 20 de junio, una madrugada del 20 de junio, pues los escuadrones de la muerte llegan y a mi casa de habitación buscándome, desgraciadamente, en este momento asesinan a parte de mi familia, a mi padre y a mi hermana menor, ¿no? Entonces yo me veo obligado a abandonar el país, como lo estaban haciendo miles de salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Y yo llego a México, que es el primer país al que viajo, y después de unos meses vuelvo a ser objeto de otro atentado siempre por estos aparatos represivos, ¿no? Y es cuando a mí no se me permite por parte del gobierno mexicano salir del país con rumbo a otro país de América Latina. Yo incluso quería irme a Nicaragua, ¿no? Pero las autoridades me lo prohibieron. Entonces, con lo cual, la única opción que me quedó fue venirme para Madrid. Yo llego en diciembre de 1980 a Madrid y llego a la casa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es esa fuerza revolucionaria que se acababa de crear en El Salvador como tal, ¿no? Que reunía pues, a estas 5 organizaciones político-militares. Y desde allí se comienza a hacer, bueno, llegó un momento muy crucial porque se están dando los preparativos para lo que iba a ser en El Salvador el 10 de enero, la que hoy conocemos como la ofensiva general, ¿no? ¿Verdad? Entonces estuvimos ahí aproximadamente unos 15, 20 días. Yo era muy joven, pero en esa casa, que era la sede del frente, se habían dado cita, entre otros, la poeta Claribel Alegría, ¿no? Que es muy conocida también, es una poeta nacida en Nicaragua, pero también tiene raíces salvadoreñas, ¿no? Estaba el poeta Roberto Armijo, que es miembro, pues, en ese momento también de lo que se conoce como la generación comprometida. De hecho, es del grupo de Roque Dalton, ¿no? Entonces, es decir, ahí habíamos escritores, habían intelectuales, habían economistas, había gente que venía del mundo también de lo que fue toda esa resistencia social, ¿no? De organizaciones que estaban en El Salvador en aquel momento preparando lo que iba a hacer, como te digo, la gran ofensiva general del 10 de enero de 1981, ¿no? Entonces, al finalizar de esta reunión, de este encuentro, en que se hicieron todos los preparativos para lo que iba a ser la solidaridad internacional con El Salvador, ¿no? Pues a mí me toca venirme a Barcelona, ¿no? ¿Verdad? Yo no tenía realmente idea de quedarme en Cataluña, ¿verdad? Quedarme en Barcelona, pero los acontecimientos pues fueron los que determinaron, ¿no? Que yo me instalara aquí, que viviera, y además en esa década del 80, como la ofensiva general no consiguió su objetivo de hacerse con el poder, ¿verdad? Por la vía de las armas, es una guerra que se alargó por casi 12 años más, ¿no? Por tanto, en ese periodo, en esa década, yo me incorporé como miembro de la Coordinación Europea del Sistema Radio Venceremos, que era la voz oficial del Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Y que nuestro trabajo consistía en romper ese cerco
informativo que se le ponía a la radio, que había tomado pues un papel protagónico en la guerra muy importante y que había sido considerado por los Estados Unidos como un objetivo militar, que inclusive llegaron a colocar un buque en el Golfo de Fonseca para interrumpir la señal de Radio Venceremos. Entonces, nuestro papel de alguna manera consistía en llevar, ¿verdad?, este proceso revolucionario a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las asociaciones de vecinos. Es decir, éramos ese motor que hacía que la revolución salvadoreña en Europa pues fuera aún más conocida, ¿no? Y trabajábamos con los comités de solidaridad. Fue una década muy, muy activa para mí como salvadoreño, ¿no? Carlos Ernesto, pero tú ya, o sea, antes de que suceda la tragedia con tu familia, sí, tú ya escribías poesía, ya tenías contacto con los círculos literarios que había en El Salvador, sí, o esa fue una de las grandes motivaciones que te llevaron a perder, o sea, a trascender la historia que estabas tú siendo protagonista, ¿no? Sí, bueno, digamos que de alguna manera, yo desde que comienzo a tener la capacidad de medio escribir, medio leer, ¿verdad? Ya me fui sensibilizando con la idea de la poesía, ¿no? ¿Verdad? De hecho, comienzo a hacer lo que yo llamo mis primeros garabatos, ¿no? ¿Verdad? Y eso fue pues a la edad más o menos de los 8 o 9 años, ¿no? O sea, una edad temprana, pero que me consta además de que ha sido también la de otros que ahora escriben, ¿no? Es decir, cuando ese germen del poeta como que se activa a una edad muy temprana, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo vengo de una familia que no eran precisamente, no había no crecí en un clima de un ambiente intelectual, ¿verdad? De hecho, mi padre era un funcionario, mi madre era una ama de casa. En El Salvador habían pocas librerías que nos pudieran permitir el consumo, ¿verdad?, de una buena literatura. Lo mucho que teníamos acceso en general era a una literatura de autores clásicos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo lo que sí hice... Carlos Ernesto. ¿Perdón? Y además del momento político en el que ya estabas viviendo en tu juventud, en ese momento, sí, o sea, en ese instante o en ese periodo de guerra, por llamarlo así, tú, ¿a qué autores ya te habías acercado? ¿Con qué autores tenías tú cierto parentesco o sentías que podían afirmarte esa vocación que empezó, como bien dices, desde que eras muy, muy joven? Sí, mira, es que la cuestión es que en casa lo que sí había era el hábito de comprar los fines de semana todos los periódicos, ¿verdad? Sí. Y los periódicos solían traer suplementos en los cuales se publicaban poemas. Y yo lo que hice fue comprarme un cuaderno y recortaba estos poemas que se publicaban y hice como una especie de libro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo creo que ahí además nace como una especie de germen de editor, ¿no? ¿Verdad? Porque, claro, empezás a seleccionar los poetas que te gustan, los que quieres que aparezcan en ese cuaderno que tienes. Y la verdad es que el primer poeta que a mí me impactó realmente, ¿verdad? Que me impactó realmente fue precisamente Roque Dalton, ¿no? ¿Verdad? Roque Dalton es el poeta para mí que me descubre todo un mundo en cuanto al lenguaje, en cuanto a los temas también que toca en aquellos poemas, ¿no? Recordemos que Roque Dalton es asesinado en 1975, yo tenía entonces 15 años. Y era un adolescente, ¿no? Entonces, pero yo como estaba trabajando, ya para entonces estaba, a los 16 años yo estaba trabajando, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo estaba en una papelería, ¿verdad? En este empleo dentro de la institución había una papelería. Y en la papelería teníamos, no sé si tú conoces lo que es el mimeógrafo, ¿no? El mimeógrafo es este aparato, esta impresora, ¿verdad? Que había antiguamente. Muy antigua, ¿no? Sí. Y entonces yo lo que hacía en mis horas libres era que en un stencil, ¿verdad? Que es como se llamaba, picaba a máquina los poemas de Roque Dalton, ¿no?
y lo que hacía era que ponía la máquina a imprimir los poemas de Roque Dalton, que estaban completamente prohibidos, ¿no? O sea, y los iba dejando en puntos de aquella institución, ¿verdad? De manera clandestina, ¿no? Y voluntaria, porque a mí nadie me había dicho que lo hiciera. Tanto es así que cuando la Guardia Nacional, que era porque yo trabajaba en una institución del Estado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, donde había una caseta militar de la Guardia Nacional, ¿no? Y esto, por supuesto, llegó a oídos de esta Guardia Nacional, de estos guardias, y un día que yo estaba marcando tarjeta, recuerdo que era un día lluvioso, fue cuando recibí mi primer culatazo, ¿verdad? Es decir, con la culata del fusil, del G3, un guardia me tumbó al suelo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ellos sabían de que yo estaba haciendo esa labor, ¿no? De difusión de los poemas clandestinos, especialmente de Roque Dalton, que él había escrito, ¿no? Y bueno, entonces estuvieron a punto de incluso llevarme detenido. Afortunadamente, pues gracias a las influencias que habían de mi padre en aquella institución donde él trabajaba, no fui conducido, sino me imagino yo que ya ahí hubiera estado marcada de alguna manera mi propio destino, porque ya, digamos, los aparatos de represión estaban Estás dedicado, desapareciendo. aparte, además de poeta, también eres editor, has dirigido revistas. De hecho, la Sí, Guardarraya es una de las últimas publicaciones que has hecho tú de modo periódico con sí, colaboradores de todo el mundo. Entonces, ya venía el sí, germen desde aquel entonces en el adolescente García. sí. Sí, fíjate que yo en 1990 precisamente saqué una publicación, ¿verdad? Que se llamó Chivalbá. Esta revista de cultura, Chivalbá, significa la región habitada por los enemigos del hombre. Está en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, pues es la Biblia de los mayas, ¿no? Entonces yo le puse ese Sí. nombre y esa revista, pues, logramos tener una distribución, porque era una revista en físico, ¿verdad? Y logramos tener una distribución incluso en América Latina, especialmente en Bolivia, recuerdo yo, en Costa Rica, en México, y duró muy poco porque en aquellos días pues ya vino la firma de los acuerdos de paz, ya tuve que tomar la decisión de qué hacer con mi vida, ¿no? Y mi vida pues pasó por el hecho de que si tenía la nacionalidad me tocaba hacer el servicio militar, que entonces era un servicio militar obligatorio en España, ¿no? Y yo con 32 años, pues me tocó ir al ejército, ¿no? Estuve en, en digamos, en el ejército de tierra, ¿verdad? Uh-huh. Me Pero sí, o preguntan, sea, se truncó y hasta años más tarde, pues es que yo saco, bastantes años más tarde, es que yo relanzo la idea de una revista de literatura, que es esta revista La Guardarraya que tú mencionas, ¿no? uno de los comentarios de las personas que nos están viendo, si conociste al poeta Arnulfo Romero. Arnulfo Romero, Sí, al debe poeta. ser un poeta salvadoreño. Pues no, 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 no. El único Arnulfo Romero que yo conozco fue un obispo, Mm. ¿verdad? Que fue Óscar Arnulfo Romero, que fue a quien asesinaron el 24 de marzo de 1980, que ahora pues lo han beatificado, es santo, ¿no? Pero al poeta no he tenido la oportunidad de conocerlo. No sé quién es, sinceramente. Carlos Ernesto, y el diálogo que tienes ahora, o sea, estás en España, que es como que dices todavía una especie de mirador, una especie de donde se puede mirar a la distancia, de repente con mayor precisión, lo que se hace en Latinoamérica. Lo que se hace en Centroamérica. Yo, de hecho, debo confesar que muchos de los poetas que he leído de Centroamérica los he conocido gracias a ti. Qué bueno. Desde que coincidimos en este viaje en Concepción hace ya 3 años, qué rápido se pasaba el tiempo. Sí. A mi biblioteca pues han aumentado libros de poetas centroamericanos que he llegado por tu recomendación, no por ti. Entonces, ¿cuánto te permite esa distancia, la objetividad que puedas tú tener con esta visión, digamos, poética respecto a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, a Costa Rica, ¿no? Lo que se está produciendo ahí?
Sí, digamos que, fíjate que yo pasé prácticamente 17 años sin ir a El Salvador, sin volver, ¿no? El retorno a El Salvador me ha permitido desde entonces trabar buena amistad con muchos poetas, especialmente salvadoreños, como es lógico, ¿no? De manera que yo no he perdido el contacto, sigo de cerca, aunque a veces no es posible leerlos a todos, conocerlos a todos, porque la distancia, digamos, esa frontera física a veces te impide, ¿verdad?, poderle seguir el ritmo a todo lo que se está haciendo. Pero digamos que a buena parte de los y las poetas de El Salvador y algunos poetas de Honduras y algunos poetas también de Nicaragua, sí los conozco, los leo, los sigo. Yo fui muy amigo por ejemplo, aquí en Barcelona, del poeta Rigoberto Paredes, ¿no?, que es uno de los grandes referentes de la poesía en Honduras. Con él precisamente teníamos a menudo encuentros para hablar pues, sobre muchos de los poetas que incluso él me fue recomendando. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, a Carlos Martínez Rivas, a Daisy Zamora, a Pablo Antonio Cuadra y todos estos grandes poetas, más allá de Darío, que por supuesto lo leía yo desde que era prácticamente un niño, ¿no?, en El Salvador, pero hay otros referentes que lo fui conociendo estando acá, ¿no? Como te dije anteriormente, nosotros, por desgracia, no teníamos muchas librerías y las librerías no nos ofrecían una posibilidad de leer a los autores contemporáneos, ¿no? Pero el vivir en la ciudad que es capitalidad editorial en lengua castellana, que es Barcelona, pues eso me abrió unas puertas inmensas, ¿no? Yo pude entrar no solamente en contacto con la poesía centroamericana, sino con la poesía mundial, ¿no? O sea, Visor, por ejemplo, una de las editoriales. Y con el Perú, Carlos Ernesto, ¿cuál ha Sí, sido tu diálogo con el Perú? ¿Qué poetas peruanos han coincidido contigo de repente en algún momento? sí, ¿O a qué poetas peruanos tú retornas en tus lecturas? sí. Mira, fíjate que tuve la suerte en 1993 de coincidir en Santiago de Chile con motivo de la celebración del centenario del natalicio de Vicente Huidobro con el poeta Antonio Cisneros, con el cual estuve prácticamente durante todo ese encuentro, compartimos habitación en el Hotel San Francisco, ¿no? Y eso me dio unas posibilidades enormes de trabar una buena relación con él, de hablar sobre poesía, sobre su visión de la poesía del Perú, por supuesto. Él fue muy amigo de Roque Dalton, por cierto, ¿no?, en Casa de las Américas, en Cuba, ¿no? Entonces, esa mirada hacia los poetas, a los grandes poetas que ha dado el Perú, ¿no? Por supuesto, desde Vallejo, ¿no? ¿Verdad? Y en ese mismo encuentro, por cierto, estuvo Blanca Varela, con la que, por desgracia, pues no hubieron muchos momentos de coincidencia, ¿no? Pero ese ha sido, y también mantuve una cierta relación epistolar con Carlos Germán Belli, ¿no? ¿Verdad? Ahí por los 80, ¿no? O sea, es decir, Que es luego uno de nuestros grandes poetas, ¿no? Un referente con vivo de la Hildebrando poesía peruana. Juárez, con Hildebrando Juárez, por ejemplo, cuando no existía todo esto de la Pérez, tecnología de Internet. Ah, perdón, Fernando Pérez. Pérez. Sí, perdón, Pérez, sí. Con Hildebrando Además, Pérez, hay por que ejemplo, decir que hay los poetas también que han sido convocados para esta octava primavera, Carlos Ernesto. Van sí, a compartir espacio. perdón, Hildebrando Pérez, tenés razón, disculpa, ¿eh? Y que disculpe el poeta, pero sí, con Hildebrando Pérez, por ejemplo, tuvimos también esa relación epistolar, ¿no? ¿Verdad? Yo recuerdo que incluso él, por aquellos años, tenía una revista en que publicó unos poemas de Roberto Armijo y unos poemas míos, ¿no? Sí. O sea, he tenido esa suerte, ¿no? De, de tratar con estos grandes poetas del Perú, ¿no? Y el año 94 publicaste tu libro Hasta la cólera se pudre. ¿Por qué el título? ¿Es poesía con tema social también? Bueno, sí, este libro lo que hace es que recoge una serie de poemas sueltos, no es un poema no es un libro, perdón, que tenga esa estructura Unidad de, temática. perdón, Unidad temática. sí, sí, no hay una unidad temática, ¿no? Son poemas que yo fui publicando en distintas revistas.
y que por cierto, ahí se publica por primera vez un poema que es el que se ha vuelto como una especie de barco insignia para mí, que es el poema Yo no tengo casa, ¿no? ¿Verdad? Hace poco, por cierto, ¿perdón? También está en parte militar. Sí, también está en parte militar, ¿no? Es parte de esta antología, ¿no? Y la verdad es que es un poema que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Es un poema que escribí una tarde, recuerdo, y no toqué ni una coma, ¿verdad? Y mira que yo soy de revisar, de estar siempre intentando perfeccionar lo máximo posible, pues, ¿verdad? Un poema, y ese poema quedó intacto y sin embargo es el poema que allá donde he ido, pues la gente lo conoce, que las revistas cuando me piden, por ejemplo, publicar 3 poemas, me dicen, mándame una selección de 10, yo incluyo ese y ese siempre cae, ¿no? Es decir, es como que ya no, incluso ya no lo estoy enviando, no lo envío, incluso ya ahora cuando me piden porque creo que tengo que ir dando a conocer nuevos poemas y es como yo sé que... Pero aquí en Lima Lee queremos escuchar ese poema, Carlos Ernesto. De otra forma, okay. Lima Lee necesita escuchar ese poema. Por favor, si tendrías la gentileza de leerlo para todos nosotros. Que claro, de hecho es con mucho gusto. De cabecera que también tengo yo en mis lecturas de siempre. Bueno, gracias. Bien, yo no tengo casa. La mitad de lo que amaba ya no está conmigo. Unos, casi todos, se han quedado. Otros simplemente partieron. Mi hermano urgentemente me escribe desde México. La casa se derrumba, hay que venderla y pienso, ¿es que aún tenemos casa? Mi padre se quedó sin comprarse aquella camisa o aquel pantalón que tanto le gustaba, sin ir al cine los domingos, sin viajar al país con el que tanto soñó, y se conformó con visitar un parque en donde mirarle el rostro al caballo y al general que lo montaba en una estatua. Todo por comprarnos una casa, una pequeña y modesta casa donde vivir y a la que hoy solamente se le ocurre derrumbarse. Por mí, que se derrumbe si quiere. Si la mitad de lo que amaba ya no está conmigo, si los niños no se amelcochan frente a la ventana, y si a mi hermana se le quebró la sonrisa frente al espejo, aquella terrible noche de junio, antes de la tormenta y el canto del gallo, si el llanto metálico de un niño no me provoca una tremenda ternura que haga hacer una canción de amor entre mis manos, por mí que se derrumbe, y que vuelvan a construir un día si quieren, pero será sobre cenizas. Mi voz no vibrará más en sus paredes. Tus cartas de amor, Mariana, no llegarán con su olor a perfume hasta mis manos. Al caer la Navidad, estaré siempre lejos, y solitarias habitaciones poblarán la casa que, según cuenta mi hermano en su carta, ya perdió sus primeros cristales. Está bien que se derrumbe si quiere. Si es así, olvidarla será mi venganza, porque yo hace tiempo, mucho tiempo, que no tengo casa. Gracias. Gracias por ese poema, Carlos Ernesto, un poema realmente conmovedor y que a pesar de lo emotivo que pueda significar y de la espontaneidad que ha podido, digamos, recogerse de la historia, es un poema de alta calidad estética. O sea, tú eres un poeta que se ha preocupado además de entregarnos la historia, de entregarnos textos con calidad. Y eso creo que es algo que se valora basta al escucharte. Hay otro poema que me gustaría que compartas y después tú lees, y este es el último poema que hago a pedido, Boulevard del Ejército, que está en parte militar, que es otro de los poemas que tengo yo como poema de emblema de Carlos Ernesto. Como poema de referencia, ¿verdad? Sí, mira, yo lo voy a buscar, perdona, que... mira, ese poema, antes de leerlo, me gustaría decir pues, que Boulevard del Ejército es un poema que precisamente... Hay un link. Dígame. Forma justo aquí encima del video,
donde pueden descargar gratuitamente Parte Militar, que es la antología poética que nos ha entregado Carlos Ernesto García al programa Lima Lee. Así que están invitados a que conozcan más de Carlos Ernesto, a que lo sigan y a que bajen gratuitamente ese PDF. Bien, les voy a leer este poema, pues se llama Boulevard del Ejército. Arrastran sus cuerpos por el pavimento, intentan que alguien abra la puerta, pero nadie hace nada. El conductor del autobús, con la mirada fija y perdida, es un sujeto indiferente. El resto de pasajeros solo curiosea por las ventanillas, haciendo tímidos comentarios en voz baja, como queriendo decir, es un cálido día manchado de sangre. El tráfico avanza lentamente, esperando que los cuerpos zigzagueantes se retiren del camino, hasta colocarse moribundos en la acera. Algunas mujeres lloran imaginando quizá a sus hijos o maridos. Los más pequeños no pueden evitar imitarlas y también lloran. La confusión es enorme. Son muchos los cuerpos que ruedan y se mueven a duras penas, producto de las heridas. A lo lejos resuenan pequeñas detonaciones. El tránsito recupera poco a poco su monótona normalidad. A los costados, entre los arriates verdes, se ven banderas rojas colgadas de las ramas o sujetas a las vallas metálicas de una fábrica de zapatos. Detrás de un barril oxidado, un niño que se esconde me mira fijamente. Sus ojos me preguntan, atravesando el cristal de mi ventana, preguntando qué haré ahora que lo he visto todo. Pasados los años, lo encontré con su voz muda entre la multitud por las calles de Corrientes o cerca del Notre Dame, oculto tras los marsupiales en Melbourne, vagando descalzo por Chongqing a medianoche y sin rumbo fijo. Y continúo petrificado sin el valor suficiente de gritar al chofer del autobús que abra la puerta para que aquel niño pueda subir y se salve. Gracias. Gracias, Carlos Ernesto. Tenemos 8 minutos y me gustaría, Carlos Ernesto, invitarte para que tú hagas una selección y una lectura de tus poemas, pero no sin antes remitirme a esta pregunta. España fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Tú has sido, bueno, eres testigo aún de rigor de todas las muertes, ¿no? que están sucediéndose en España. ¿A ti cómo te asaltó la cuarentena, este confinamiento? ¿Cuánto de Carlos Ernesto has logrado recuperar, reinventar en estos ya más de 90 días de encierro que está confinado el mundo? Bueno, en primer lugar decir que quienes escribimos, quienes leemos, pasamos muchas horas de encierro físico y muchas veces personal, ¿no? Lo que ha hecho la pandemia para mí es reafirmar algunas relaciones, por ejemplo, ¿no? Con algunos poetas que hacía años que no nos escribíamos, que no nos llamábamos. Ha fortalecido ha reactivado también, ¿no? esas relaciones. Nos ha permitido quizás dedicarle un poco más de tiempo al propio oficio de escribir, ¿no? Porque ya sabemos que en el día a día, cuando las cosas están dentro de cierta normalidad, pues hay otras cosas que nos distraen, que hacen que pues andemos metidos en mil vainas que decimos, ¿no? Pero este tiempo ha permitido, pues como digo, yo diría que incluso una mayor actividad, ¿no? Las redes sociales nos han permitido momentos importantísimos como el que estamos ahora experimentando en Lima Lee con estas entrevistas, con las ediciones, ¿no?
De hecho, fíjate, una de las cosas que pasa con esta octava edición de tu festival, ¿no? Que normalmente pues estaba suscrito a una actividad presencial de una semana, ¿no? Ahora Así vamos a es. tener 120 días, ¿no? 120 días de actividad poética, fíjate qué maravilla, ¿no? Esto lo ha generado la propia situación de la pandemia con respecto al mundo de la literatura. Yo incluso hablo con algunos amigos que tienen más trabajo ahora y más actividad ahora que la que tenían sin la pandemia, ¿no? O sea que en realidad estamos como bastante más activos, ¿no? Y yo pues creo que formo parte de ese momento, ¿no? Qué bueno. Y aparte que debo de decir que tú como activista de la palabra, además tuviste la acertada idea de reunir a poetas en este grupo que has hecho de Poéticas BCN, en el que has logrado aglutinar a escritores de Uruguay, de Chile, de España, de Perú, de Ecuador, de varios países donde la producción literaria, como acabas bien de referirte, de estos días más bien está más activa que nunca. Y creo que también es una hermosa lección que se está dando desde la poesía, desde esta plataforma, gracias a gestores y poetas como tú, gracias a programas culturales como Limalé. Y en ese sentido creo que hay poesía para rato, Carlos Ernesto. Y Sí, por la eso verdad, quisiera que nos sigas compartiendo poesía, porque estamos aquí para escucharte. sí, la verdad es que digamos, creo que vamos a tener que erigir casi un monumento, ¿no? A la pandemia. Bueno, mira, yo quisiera leer un poema que es el primero, ¿verdad? Que está en este libro, que se llama Ataúdes Blancos, ¿no? Blanco. Esta fue una experiencia eh, muy dura, ¿no? Porque tiene que ver pues con esa experiencia personalísima, ¿no? En aquellos años 70, ¿no? Ataúdes blancos. Varios estudiantes apiñados en la calle forman una especie de montaña nevada, cubiertos como están por sábanas blancas. En el centro de la plaza, ya sin aliento de vida, la barricada que armaron los muchachos con viejos pupitres y pedazos de tablas sacadas de los basureros. Entre el humo de la pólvora, los dejaron caer violentamente, sin la menor delicadeza, sin cortesía alguna, sin la más leve consideración, hasta formar un amasijo contra el pavimento. Los lanzaron como arrojan los cuerpos en la fosa común al final de la batalla. Al final de la batalla. Bueno, no será el final de tu lectura todavía, Carlos Ernesto. Por Sí, favor, un bueno, poema más y tus últimas palabras sí, cómo no. para este tipo de presentaciones. Sí, quiero leer uno que eh, permíteme, porque la verdad es que estoy entre uno y otro, pero bueno, mira, vamos a ver. Voy a leer este que se llama Marcha de la Unidad. A los que cayeron en San Salvador el 22 de enero de 1980. Todo estaba bien hasta que llegaron ellos con sus bombas lacrimógenas, los disparos del G3, las capturas indiscriminadas, las avionetas fumigando, los cadáveres contra las cunetas y las mujeres en desespero que entre la multitud buscaban las miradas combativas de sus hijos. Todo estaba bien, salvo usted, general, salvo usted que dio la orden, todo estaba bien, general. Tremendo ese poema. De hecho, unos versos de ese poema son los que están en la contraportada de Parte Militar. Carlos Ernesto, muchas gracias por tu tiempo. España en este momento ya empieza a anochecer. Acá estamos Sí, todavía llegando al mediodía, pero la magia de la internet, ¿no? La magia de esta plataforma llamada Limalé nos está permitiendo hoy conversar, ¿no? Tener este diálogo con Carlos Ernesto García, que es uno de los grandes poetas salvadoreños, radicado hace muchos años en España, en Barcelona,
un gran promotor cultural, director de Poéticas BCN, director de La Guardarraya, autor de libros de poemas, autor de ese emblemático Yo no tengo casa. Gracias, Carlos Ernesto. Unas palabras finales para este diálogo y nuevamente nos vamos a volver a reencontrar en septiembre, que se dé el festival. Van a estar los 64 poetas reunidos, cada uno ahora con su libro. Van a estar en 5 días, ¿no?, leyendo y compartiendo nuevamente poesía. Muchas gracias. Bueno, Harold, en primer lugar, no quiero despedirme sin agradecerte el que hayas tenido a bien considerar mi participación en este importante evento de Lima Lee. Decir que también agradezco a la Municipalidad de Lima el que esté promoviendo, y además lo felicito, no solo le agradezco, sino que le felicito por esa importante iniciativa de llevar la poesía y ponerla al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea que creo que es un acontecimiento que marca un precedente y que marca además una ruta, un camino para ser imitada por otras poblaciones, por otras instituciones, por otros países, ¿no? Porque la verdad es que lo que este mundo necesita es la poesía como germen de pensamiento, como germen que nos permite además la posibilidad, ¿no?, de gestionar nuestras emociones, y qué mejor que la palabra, ¿no? Yo agradezco pues infinitamente y decir que me siento también muy honrado de compartir con otros poetas de otras latitudes, ¿no? Algunos de estos son amigos, otros no los conozco personalmente y yo mismo me siento afortunado de la posibilidad que este proyecto me da de acercarme a la obra de ellos y de ellas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Ernesto. Lima Lee, Primavera Poética se fortalece contigo, se dignifica contigo, se honra contigo, así que muchas gracias por estos minutos de conversación y de poesía. Ha sido Carlos Ernesto García, poeta de El Salvador, radicado en España. Al mediodía retornamos con Jorge Palma, el autor de El Testamento de las Mariposas, un gran poeta uruguayo, y esta tarde a las 6 tendremos un diálogo con Federico Díaz Granados, poeta de En el Umbral de los Sueños, un gran poeta colombiano. Carlos Ernesto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a retornar a las 12 del mediodía con Jorge Palma y El Testamento de las Mariposas, quien va a conversar con nosotros desde Uruguay. Hasta más tarde. Gracias. A ustedes, muchas gracias.